Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para toda tu familia. Hoy le damos la gloria a Dios nuevamente por darnos el privilegio de encontrarnos por aquí para compartir la palabra de Dios. Y ahí donde estás, abre tu corazón para recibir esta palabra de mucha enseñanza y ante todo que sea el Espíritu Santo pasando ese tizón encendido sobre mis labios, que todo lo que yo voy a impartir por medio de su palabra sea Él una vez más dándome la sabiduría, la inteligencia, el desenvolvimiento y que sea Él fluyendo sobre mí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: hay que ser lo suficiente maduro para aceptar las correcciones. Y me llamaba la atención este tema que el Señor me daba y me llevaba muchos pasajes de la Biblia y me ponía ejemplos de personas bíblicamente cómo fueron maduros para aceptar las correcciones tan difíciles, que ellos habían cometido errores, habían pecado, pero cuando llegó un profeta el Señor les habló y lo aceptaba. El día de hoy te voy a hablar solamente de un ejemplo, pero antes de eso tengo un verso de la Biblia que el Señor puso en mi corazón. Y eso está en Proverbio capítulo 12, verso 15, sí. El camino del necio es recto ante sus ojos, pero el que escucha el consejo es sabio. Y ahí nos damos cuenta que las personas necias son las que siempre quieren tener la razón para todo. Las personas necias son las que dicen, no, pero yo estoy bien cuando están mal. No, pero y siempre se justifican de su pecado, de sus acciones y de sus errores, aún sabiendo que no tienen la razón. Entonces terminamos siendo necios cuando nosotros no queremos asumir la responsabilidad que estoy mal, que estoy haciendo las cosas mal ante Dios, que literalmente tengo que cambiar, que tengo que corregir, que tengo que esta parte de mi vida, esa área de mi vida, que tengo que asumir la suficiente responsabilidad de asumir que necesito un cambio, que necesito escuchar una palabra sabia, que necesito en ese momento atender a alguien que quizás pueda tener más experiencia en los caminos de Dios, que Dios me pueda ayudar, que Dios me pueda hablar. Y muchas veces no nada más que tenga más experiencia, sino que tenga la presencia de Dios, que esa persona esté lleno de la presencia de Dios, esté llena de la presencia de Dios y me pueda dar una palabra de Dios para yo poder alinear eso que estoy en ese momento pasando, viviendo o lo que me ha perjudicado por muchos años. Una persona necia es la que siempre va a actuar como, por ejemplo, muchas personas que dicen, yo soy así y nadie me va a cambiar. Yo soy así y literalmente yo voy a morir así porque yo soy así y no voy a cambiar. Son personas necias y son personas que ante su sabiduría humana son, ¿cómo hay que decir? Son sabios en su propia sabiduría. Entonces ahí no se dejan corregir, no dejan que Dios les cambie la personalidad, no dejan que Dios les cambie, le transforme ese mal carácter, no deja que Dios los ayude a cambiar del mal, del pecado, de lo que están haciendo mal delante de Dios. Son muchas las áreas de las muchas personas que son muy sabias en su propia opinión y no aceptan la corrección de Dios y literalmente terminan siendo personas necias delante de Dios. Pero es sabia esas personas que escuchan, atienden la corrección, asumen la responsabilidad y empiezan a poner en práctica el consejo que Dios le da. Y una persona sabia, una persona que literalmente va a escuchar lo que Dios le va a hablar o el consejo que Dios le va a decir, es una persona que siempre va a estar llena de la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Él cuando habita dentro de nosotros, a pesar de Él confrontarnos, también nos convence. Cuando Él nos convence, nosotros vamos en ese momento a sentirnos, ¿cómo decir? Asumiendo la responsabilidad del error que hicimos, pero Él nos trae ese arrepentimiento. Y cuando trae ese arrepentimiento, nosotros vamos adelante de su presencia y asumimos la responsabilidad y le decimos todo lo que me dijeron, todo lo que me... Sí, Señor, tienen razón. Me voy a humillar delante de ti, perdóname, cámbiame, por favor. Una persona que literalmente asume la responsabilidad de su pecado es una persona que se arrepiente, pero una persona que también se aleja, pero una persona que no quiere cometer ese mismo pecado. ¿Por qué? Porque te voy a poner ejemplo David y ya vamos a hablar de él. Pero antes de esto, el Señor me dio este verso y está en Juan capítulo 16, verso 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Yo lo anoté por aquí, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Me llama la atención porque dice, cuando Él venga,
convencer al mundo del pecado, de su error. O sea, es decir, que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, literalmente Él es el que nos convence de nuestros errores, de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en justicia, para que literalmente podamos aceptar lo que está mal en nosotros, mientras que estemos en esta carne pecaminosa, vamos a cometer muchos errores, sí, pero el Espíritu Santo mismo, así de esa misma manera, como nos exhorta, también nos convence de nuestros errores, de asumir la responsabilidad de arrepentirnos. Él es el Espíritu mismo que nos convence a arrepentirnos, pero también a alejarnos. Porque, por ejemplo, nos damos cuenta en la vida de David. David fue un hombre que literalmente era un rey que tuvo el corazón conforme a de Dios, pero no nada más me llamaba la atención eso cuando venía escudriñando la vida de David, sino que David literalmente, cuando tú te pones a ver, tenía una buena posición, tenía un buen palacio, tenía riqueza, tenía todo, pero aún así este hombre supo que todo eso no era necesario delante de Dios, sino el arrepentimiento. Y cuando él se arrepintió, ese pecado no lo cometió más. Y es lo que nosotros deberíamos de aprender, porque cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, literalmente nosotros no volvemos a hacer lo mismo que un día hizo que ofendiéramos a Dios. Y este tuvo, como quien dice, este, la responsabilidad de asumir su error porque era sabio, pero también porque era una persona madura. Una persona madura siempre no se va a ofender porque lo corrijan, sino literalmente lo que va a hacer es aceptar la corrección en ese momento y asumir la responsabilidad que el error es, que sí que hizo o cometió un error y que bueno, que tiene que ir a la presencia de Dios. Y David me hace demostrar lo que te estaba leyendo en Juan capítulo 16, o sea, estaba lleno de la presencia del Espíritu de Dios para él asumir en ese momento y no justificarse. Por ejemplo, Adán y Eva, ellos se justificaron. Adán le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente, o sea, se justificaron con lo que estaban haciendo y ahí es cuando yo digo, o sea, si hubiesen en ese momento decirle a Dios, sí, asumimos la responsabilidad que te fallamos porque tú no los advertiste, pero no, no que fuera serpiente, no que fue la mujer que me pusiste o que me diste, y ahí nos damos cuenta la justificación del pecado. Y así a veces nosotros estamos como Adán y Eva, nos justificamos mucho en lo que estamos haciendo, nos justificamos mucho en lo que hicimos, en lo que Dios no le agrada, y ahí es cuando realmente no puede haber cambio porque, como quien dice, disimulamos el pecado o vendamos el pecado. Pero cuando nos arrepentimos como David y decimos, sabes que sí es verdad, lo hice mal, así no era, me equivoqué, no debía hacer esto, ahí es cuando viene literalmente el pecado, el arrepentimiento genuino. Y ahí es cuando nos alejamos porque por más que quiera venir otra vez la tentación, tú dices, no, eso me costó muchas lágrimas, eso me llevó a ofender a Dios, eso me alejó de la presencia de Dios, pues no lo puedo volver a hacer. ¿Por qué? Porque ya aprendiste la lección. Entonces ahí nos damos cuenta, como dice segunda de Samuel, capítulo 12, y dice en adelante, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Aquí vemos a un David que siempre cuando Dios le iba a dar una palabra profética, él tenía a Natán. Y yo digo, wow, Señor, un rey que tenía el corazón conforme al de Dios, un como el rey literalmente en ese momento teniéndolo todo terrenal, pero él sabía que si no tenía la presencia de Dios no tenía nada, o sea que él tenía que asumir la responsabilidad de lo que había hecho por tan solo saber en ese momento que Dios no lo dejara y no lo desamparara. Y ahí nos damos cuenta la manera que él asume la responsabilidad de decir yo he pecado contra ti, Dios. Dice, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré delante de todo Israel y en pleno sol. En 2 de Samuel capítulo 12, verso 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Una de las cosas que él dice, yo he pecado, o sea, asumió la responsabilidad que había hecho mal delante de Dios, de los ojos de Dios, que había pecado, que a lo mejor en ese momento, perdón, sabía que había ofendido a Dios,
que no le había agradado a Dios lo que él había hecho en el secreto, en donde nadie los había visto a él y a Betsabé, pero ahí se da cuenta que Dios sí lo vio, que Dios en ese momento le estaba, como quien dice, mandando al profeta para ver o cómo actuaba David. Y veo un hombre literalmente que Dios siempre le tenía al profeta Natán para, para exhortarlo, pero también para darle una palabra profética. Pero una de las de bendición. Una de las cosas que veo aquí, la madurez de David. Él sabía en ese momento que si él no asumía, no va a ser para Dios en ese momento, como quien dice, las consecuencias, si no iban a ser para él. Que nosotros podamos ser como David, porque literalmente este hombre lo tenía todo, pero sabía que si no tenía en ese momento la presencia de Dios, al mismo tiempo no iba a tener nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es lo que nos da vida, nos da paz, nos da tranquilidad. Y ahí es cuando yo veo que este hombre dice, ¿sabes qué? Tengo que asumir lo que hice, lo que está mal. Y por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 7 vemos a un Dios mandándole a Natán, pero ese momento se lo manda para darle una profecía de bendición. Y como Dios siempre le mandaba a este hombre para que él recibiera una palabra profética. Y yo digo, Dios mío, tú siempre nos tienes a nosotros a un Natán. Ese Natán que cuando llega y sabemos que viene palabra de Dios. Ese Natán que cuando llega siempre va a venir con una palabra de Dios y que muchas veces va a venir con una palabra de Dios, pero muchas veces no van a ser de bendición, nada más, sino también de exhortación. Que si somos lo suficiente maduros o maduras, si somos lo suficiente sabios, nosotros no vamos a rechazar ese Natán, sino que lo vamos a agarrar y vamos a amar ese Natán y vamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Gracias por Natán, porque por Natán puedo escuchar tu voz también, pero por Natán puedo entender lo que te agrada y lo que no te agrada, porque me estás aconsejando y exhortando y me haces entender lo que sí y lo que no en mi vida. En el 2 Samuel dice 7, verso 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa que yo more. Ciertamente ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel. Aquí, para no leerlo tanto, Dios le manda a decir a David en ese momento que él le iba a dar una casa grande, que él iba a dar iba a edificar una casa para él y que la casa de Dios, que no se preocupara porque él no iba a ser el que iba a edificar casa, sino iba a ser uno de sus hijos. Y ahí es cuando David recibe la palabra de bendición, recibe esa palabra maravillosa. Esto fue en el capítulo 7 de 2 Samuel, pero nos damos cuenta que en 2 Samuel capítulo 12 es donde Dios viene a darle la palabra por medio del profeta Natán y él asume la responsabilidad. O sea, este hombre no nada más aceptaba las palabras proféticas de bendición, sino también la de juicio, la de exhortación. O sea, la madurez que tiene David siendo un rey, siendo una persona que tenía buena posición, aún asume la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Cuando Dios me exhorte, yo lo voy a aceptar, pero también cuando Dios me manda una palabra de bendición o de edificación, de abundancia, también la voy a aceptar. O sea, es hermoso que aceptemos la palabra de Dios en cualquier condiciones que el Señor quiera llegar a nuestras vidas, para alinearnos, para sacar las cosas malas, pero también para aceptar las bendiciones que vienen a nuestras vidas. Es una persona madura en el espíritu, porque literalmente nos demuestra que tiene el espíritu de Dios en ese momento para asumir la responsabilidad, porque el espíritu es el que nos convence y nos afirma y nos da testimonio de lo que realmente escuchamos de parte de Dios. El Espíritu Santo, antes de mandarme un profeta, el Espíritu Santo me tiene que hablar a mí también. ¿De qué forma? Me abro la Biblia, el Espíritu de Dios me revela y me hace entender en ese momento lo que quiere hacer conmigo, lo que me quiere entregar, lo que me quiere de la manera que me quiere ayudar. Y ahí nos damos cuenta la madurez que nosotros vamos a tener en ser sabio, como dice Proverbio, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, el que agarra ese consejo, el que asume esa responsabilidad de tomar ese momento
la responsabilidad de decir, sabes que sí lo hice, sabes que lo fallé, sabes que Dios mío sí estuvo mal, pero cuando nos arrepentimos y nos alejamos del pecado y no volvemos a hacer lo mismo. David más nunca volvió a acostarse con una mujer que no le pertenecía a él. ¿Por qué? Porque la lección fue muy fuerte y entendió en ese momento que no debió hacerlo, más nunca en su vida. Nos damos cuenta y lo hablé ayer sobre referente del rey Ezequías. Vamos a ir rápidamente a Isaías capítulo 38, capítulo 38, 1 al 3, y dice, en aquellos días se enfermó de muerte y vino el profeta Isaías, hijo de Amón, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Qué hizo en ese momento? Su madurez espiritual no fue ir a hablar del profeta, criticar al profeta o decir el profeta no me cae bien porque tú me dices esto a mí. No se puso rebelde. En ese momento fue a llorar y a gemir delante de Dios y él le rogó a Dios, perdón, y asumió en ese momento delante de la presencia de Dios lo que es la humillación, lo que es la reverencia y el temor ante Dios en lo que había escuchado. Y dice la palabra que Dios lo perdonó en ese momento y volvió a mandar profeta, pero ya esta vez no con una palabra de juicio, sino con una palabra de edificación. Es importante que nosotros seamos lo suficiente maduros para nosotros asumir la responsabilidad cuando Dios nos habla y cuando Dios nos dice que quiere cambio en nosotros y cuando Dios nos trae también una palabra de edificación. Ayer prácticamente hablé algo parecido, pero bueno, el Señor sabrá por qué nos está dando nuevamente esta palabra. Proverbios capítulo 1, verso 28 en adelante. Proverbios capítulo 1, verso 6. Aquí está, ya la encontré. Dice lo siguiente. Entonces me llamarán y no responderé, y me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mis consejos y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Me llama la atención porque aquí hay una palabra que dice los ignorantes. Pasamos a ser ignorantes cuando el Señor nos da una palabra o cuando el Señor nos aconseja o cuando nos exhorta, cuando el Espíritu Santo nos inquieta y nos hace entender en ese momento que estamos mal y que las cosas las tenemos que ordenar delante de Él. Pero somos ignorantes cuando nosotros terminamos diciéndole a Dios que estamos bien, cuando sabemos que estamos mal, cuando justificamos y decimos en ese momento que las cosas están bien, cuando literalmente sabemos nosotros que tenemos que cambiar y que tenemos que asumir, humillarnos delante de Él, pedirle perdón para que nos ayude a cambiar. Hay personas que sí, en ese momento le dicen, sí, Señor, es verdad esto, pero no buscan la forma o buscan la manera de humillarse ante Dios, arrepentirse ante Dios y decirle al Señor en ese momento, yo sé que me lo estás advirtiendo, que me estás exhortando y que me estás haciendo entender lo mal que estoy, pues ¿cómo hago para cambiar? Porque se me hace difícil esto, se me hace difícil, siento que con mi fuerza o con mi manera humana no lo voy a poder hacer. Ayúdame a cambiar. Y el mismo Espíritu nos ayudará a cambiar y nos convencerá a arrepentirnos, pero también a alejarnos de lo que un día nos trajo tanta consecuencia. Somos nosotros los que vamos a decirle al Señor en ese momento, Señor, no puedo con mi fuerza dejar el cigarro, no puedo dejar las mujeres, no puedo dejar el chisme, no puedo dejar la vanidad, no puedo dejar la humillación, la arrogancia o la altivez, no puedo dejar esto. Siento que se me hace difícil la manera que te estoy ofendiendo para yo poder cambiar, pero yo me humillo y me arrepiento y asumo la responsabilidad como una persona sabia para que tú me cambies, pero también para yo poder estar bien contigo y tú te sientas bien con la obediencia ante mí.
Es importante que nosotros podamos ver que David, siendo un rey, una persona que tenía posición, una persona que tenía dinero, una persona que lo tenía todo, se da cuenta que aún él había pecado y asume la responsabilidad y se arrepiente ante Dios. Hoy en día Dios le da consejo a tantas personas, le habla, los exhorta y se creen más que Dios y terminan hasta reclamándole a Dios cómo Dios tiene que hacer la cosa y porque esto tiene que pasar así y porque tú permites esto, porque a mí me pasó esto, por lo otro, por lo otro. Nosotros no somos nadie delante de Dios, nada delante de Dios para nosotros venir a decirle a Dios o reclamarle a Dios las cosas. Lo mejor que nosotros podemos hacer es como David y como el rey Ezequías, que se humillaron en ese momento, asumieron la responsabilidad de que ellos estaban mal y más nunca volvieron a pecar delante de Dios. Por lo menos en ese pecado, no. Con esto no voy a decir que nosotros vamos a ser perfectos, porque no vamos a hacerlo, pero sí vamos a aprender la lección de nuestros errores y vamos a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer eso, ya no lo voy a hacer, me voy a alejar de esto. Eso fue David. David más nunca se acostó con ninguna mujer que no fuera de él, porque entendió la lección. Cuando tú entiendes la lección de lo que tanto en ese momento te perjudicó, tanto en la área espiritual como en la terrenal, tú dices, sabes que ya yo no vuelvo más por ahí, ya yo no agarro más ese rumbo porque me trajo mucha consecuencia. Yo no voy a ofender a Dios, yo no lo voy a hacer por amor a lo que Dios está haciendo conmigo, no, no y no. Y te alejas del pecado, ¿por qué? Porque eres sabia, porque eres sabio y porque literalmente no quieres perder su presencia. El Salmo 51 es donde David nos demuestra el arrepentimiento de su error y le dice, Señor, tu espíritu no me lo quite, porque él sabía que a pesar del palacio, el dinero, las posiciones, la fama que él tenía, lo único que lo hacía vivir bien a él era la presencia de Dios. El corazón de David literalmente nos demuestra a nosotros lo que amaba a Dios, cómo lo amaba, y es lo que nosotros tenemos que procurar todos los días, amar a Dios y sobre todo arrepentirnos y tener la responsabilidad en ese momento de decirle al Señor, sí Señor, necesito que me cambie, necesito que me alinee. Y esto me hace recordar de una persona ayer que el Señor me llevó por una casa. Literalmente cuando llegué en ese hogar, el Señor le habló tanto a esa persona y esa persona asumió todo lo que el Señor le decía y yo veía la manera de absorber lo que el Señor le daba a esta persona y esta persona pudo recibir no nada más una exhortación, sino también pudo recibir la bendición que Dios le iba a entregar, porque literalmente asumió, no se justificó, no se amargó, no, sino que se rindió y dijo, Señor, sí, todo es conmigo, y el Espíritu de Dios vino sobre esa persona y el Señor la pudo restaurar de una manera maravillosa ahí en su hogar. Y yo dije, de verdaderamente Dios siempre, cuando nosotros somos sensibles ante Él siempre nos va a tocar. Es difícil darle una palabra a una persona que se justifique siempre. Es difícil darle una palabra a una persona que siempre ponga una cara, oh, ay, qué fastidio, otra vez la hija de Dios o el hijo de Dios, y no acepte lo que Dios le está dando. No reciben, pero cuando una persona asume la responsabilidad, el Espíritu de Dios viene sobre esa persona, la toca, lo restaura. Como el rey Ezequías se fue a la pared y él recibió en ese momento la llenura de Dios, la paz de Dios, porque asumió la responsabilidad, se humilló. Cuando nos humillamos ante la presencia de Dios, siempre vamos a tener una gran bendición. Así que necesitamos el día de hoy ser lo suficientes, maduros y decirle al Señor, ¿sabes qué? No quiero ser una persona necia delante de ti. Quiero ser una persona sabia, que literalmente lo que tú vengas a decirme, yo lo asuma. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Y quiero pedirte algo. Siempre comparte este video con alguien que pueda bendecirlo. Y también siempre déjame un amén si escuchaste y llegaste hasta lo último aquí abajo. Y también te quiero pedir en este momento que entiendas que la palabra de Dios no se escucha nada más, se pone en práctica. Bendiciones.